Bueno, te contaba de esta noticia que llegó y que preocupó porque habían viajado 2 ciudadanos argentinos, alguien a quien ya conocimos porque es un militante del PRO y había pasado por un hecho de discriminación que hasta la propia Presidenta de la Nación, intervino y se solidarizó con él. Están ya con nosotros Valentina Aragona y Pedro Robledo. ¿Cómo están, chicos? Gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a vos. ¿Cuántas es que llegaron desde Cuba? Unas horas, a las 5 de la mañana, ¿no? Sí. Más o menos. ¿Nos contás qué pasó? Para poner un poco en situación, Valentina es mi mejor amiga de hace mucho tiempo. Yo tenía pensado ir a Cuba a tomarme 3 días de vacaciones y sabíamos que, yo sabía que iban a haber distintos actos sobre el Día de Derechos Humanos, que era un Día Internacional, el Día Internacional de Derechos Humanos, y que en Cuba iba a haber distintos actos en La Habana, y nos parecía interesante ir a ver qué pasaba con los derechos humanos en Cuba. Porque bueno, como siempre sabemos, los argentinos tenemos mucha historia en nuestro país, pero creo que uno de los países que más sabemos después es sobre Cuba. Fidel, Batista, el Che, es casi moneda corriente en nuestra historia. Y uno dice, bueno, excelente nivel de educación, excelente nivel de salud, ¿es una dictadura? ¿No es una dictadura? Y dije, me parecía interesante ir a ver con mis propios ojos qué era lo que estaba pasando. Y nos pusimos en contacto con algunos disidentes cubanos, porque para mí sí es una dictadura lo que hay en Cuba. Y nada, y viajamos, fuimos... Pero a título primero está bueno aclarar. A título personal. Tanto Valentina como vos viajaron a título personal. A título personal. Fondos propios. O sea, Fondos propios. vos no, en algún momento se dijo que vos, Valentina, trabajabas en algún estamento público. No. Yo colaboro en algunos proyectos con el PRO, en proyectos sociales y educacionales que son los que me gustan, y el resto no. Cuestión absolutamente. No. Llegan, sacan pasaje, sacaron también el hotel, me imagino que desde acá, como suele hacerse. Llegan a La Habana. No, llegamos a La Habana y fuimos a un Cayo. Y esto por una cuestión personal propia, la verdad que fuimos un día a la playa, que es esa foto que muestran en La Nación, y la verdad que los días siguientes, que eran 2 días más, por charlas con los mozos y con un pianista que estaba en el hotel, decidimos con Valentina irnos del hotel, o sea, dejar las valijas, todo, pero nos fuimos por el día a una provincia, a Ciego de Ávila, que no es un lugar turístico. Y nos fuimos y nos entrevistamos con el pianista, con gente de la ciudad, la recorrimos para conocer el interior más de Cuba. Sí, en realidad son ciudadanos normales que quisieron presentarnos a su familia y hicimos 2 horas en taxi para ver cómo se vivía. Claro. Pasamos por un hospital público que dicen que era muy buena la salud pública, vimos las farmacias, cómo era el servicio para los cubanos. Volvimos al hotel y ahí nos fuimos a La Habana. Tuvimos 2 días en La Habana caminándola. Pasamos por algún lugar que otro lugar turístico, pero fíjate, ni fuimos a la Plaza de la Revolución, nos metimos por las calles, fuimos a la universidad, hablamos con profesores. Sí, digamos que por inquietud personal hablamos con mucha gente que estaba ahí, ciudadanos normales, que nada, tenían ganas de contar su historia. Hay que decir, para el que no conoce Cuba, que esto es muy fácil, de mucho acceso. El ciudadano medio cubano es encantador, sumamente afable, de abrir su casa, digamos. De hecho, muchos restaurantes que se llaman paladares son casas particulares que dan de comer. O sea que el vínculo se establece muy rápidamente. ¿Y cuándo se produce el problema? Pero a nosotros nos explicaron después las autoridades cubanas que no sabíamos que había una ley, que es la 1312, si no me equivoco, que obliga que solamente los turistas pueden transitar por los lugares de turistas. Para nosotros es normal ir a una ciudad en el mundo y caminarla y conocer las plazas y caminar la ciudad por donde uno quiere transitarla. Sí, y también que el ciudadano no está habilitado al 100% tener contacto con el turista, digamos. Es rarísimo. Es perseguido. Me suena raro. No quiero hablar en primera persona, pero yo visité Cuba hace bastante tiempo, donde todavía era mucho más duro. Tuve ningún problema. Recorrí 3.200 kilómetros en auto y jamás hubo... ¿Pero y cuándo se plantea el problema? ¿Cuándo es que los...? No, bueno, el problema se plantea, yo creo que cuando PAMSAR era una fecha crítica, que es el 10 de diciembre, y también está bueno comentarle que ya el 30 de enero se va a reunir la CELAC en La Habana y va a haber bastantes manifestaciones contra el régimen de Castro. Por lo tanto, la policía de inmigración y la policía que defiende la revolución en este diciembre estaba bastante atenta a los movimientos de personas que piensan distinto que ellos. Y yo creo que obviamente ellos infiltraron la lista de las personas que iban a asistir a los distintos eventos de derechos humanos, porque las detenciones no se dan solamente en La Habana y no solamente contra nosotros dos. Hay ya más de 200 personas detenidas en toda La Habana. Rodiles, que era nuestra persona con la que habíamos hablado, se encuentra detenido ahora mismo en La Habana. La policía entró en su casa y se lo llevó. Por lo tanto, fue una racia masiva a todo aquel que pensaba distinto y que quería expresar su idea en un contexto
donde iban a haber artistas, donde iban a haber personas destacadas de los derechos humanos, donde iba a haber gente como nosotros, que somos estudiantes, que íbamos a decir nuestra opinión sobre por qué pensamos que la libertad es fundamental para que un individuo se pueda desarrollar plenamente. Y contame, Valentina, ¿cuándo se produce la detención? ¿Cuándo se produce el choque con la policía? Nosotros, antes de ayer, digamos a la noche, estuvimos con una representante de la LGTB allá. Digamos la Liga de los Derechos Gays, Trans y Bisexuales, ¿eh? Y nos juntamos con ella, estuvimos charlando, muy interesante. Ella es bastante perseguida en Cuba, nos enteramos ahí. Porque más allá de ser activista en temas de LGTB, también parece que es activista opositora bastante importante. Nos juntamos a hablar en su casa, volvimos al hotel a eso de la 1:30 de la mañana y vimos policías ahí alrededor. No nos imaginamos nunca que eran policías que nos estaban buscando. Había bastantes patrulleros. Sí. Bastantes. Y a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, nos tocaron la puerta del cuarto. Y ahí contame cómo fue, Pedro. No, estábamos durmiendo. Y nos golpeaban fuerte la puerta del cuarto. Ella me agarró el brazo a mí y me dice, Pedro, nos están tomando la puerta del cuarto. Yo enseguida supe que era la policía, lo presentí porque ¿quién te toca a las 5 de la mañana una puerta en un hotel? Preguntamos quién era, nos dijeron que eran de inmigración y de la Guardia Revolucionaria. Me paré, abrí la puerta y me preguntaron si yo era el señor Robledo. Le dije que sí y que los tenía que acompañar. A lo cual lo primero que dijimos fue que queríamos que el cónsul estuviese presente. Y nos mintieron, nos dijeron que el cónsul estaba en el lobby del hotel. Nos hicieron guardar todo nuestro equipaje de forma rápida, nos pedían silencio, que no hiciéramos escándalo. Nos bajaron por un ascensor, que era el ascensor que usaba el hotel, pero en el lobby había turistas. Y en ese momento yo como que alerto a los turistas de que nos estaban deteniendo y deciden mandarnos por una escalera por detrás del hotel, como de servicio. Y ahora estaban esperando patrulleros, el cónsul no estaba. A lo cual nosotros le dijimos que nos habían dicho que el cónsul estaba ahí y nos dijeron que estaba en el centro de detención, donde tampoco estaba el cónsul. No, en realidad mi preocupación estaba más que nada en que no sabíamos a dónde nos iban a llevar, no sabíamos quiénes eran, no sabíamos qué estaba pasando. A mí me parecía importante por lo menos avisar a la embajada antes de subirnos a ese auto, que nos sacaron los celulares, nos hicieron apagar todo. Y no, el cónsul no estaba y no le habían avisado. No había. Por supuesto no había orden judicial, no había identificación de quién no había ningún tipo había civiles, sí, junto con la Policía de Inmigración había personas de civil que eran las personas más violentas para con nosotros, que no tenían identificación de qué representaban y que en un momento cuando se ponen un poco violentos conmigo, que ella les pide que frenaran, que nos estaban medio como empujando, porque nosotros estábamos antes de subir al auto exigiéndoles que nos explicaran el porqué, se pusieron también violentos con ella. Porque nada, le dijimos que, ellos preguntaban por qué no estábamos asustados y le contestamos lo que, como dos personas creo de 20 años que viven en Argentina, sabemos lo que pasó hace 30 años acá en Argentina, sabemos que tocaban las puertas y llevaban a la gente y por qué no sentir un miedo similar en Cuba, donde eso ocurre. Y bueno, lo suben al auto. ¿Les sacan la documentación personal? Sí. No, ahí no. Nos dicen que hay algo mal con nuestro pasaporte, que por eso nos tienen que llevar. Yo le dije que con el pasaporte habíamos viajado los dos a diferentes lados, que no habíamos tenido nunca ningún problema. Nos dicen que sí, que era por eso, que lo tenían que revisar, que teníamos que ir a Migraciones. Ahí nos hacen guardar todo en el baúl del auto, nos hacen apagar los celulares y nada, ahí nos llevaron. ¿Apagan los celulares o se los quitan? No, los quitan, los ponen en el baúl del auto. Sí, los ponen en el baúl del auto. O sea, no los dejan tener... No. ¿Ustedes llegan a avisar, a mandar algún mensaje de texto a alguien? Sí, yo cuando tocan la puerta y nos damos cuenta que son ellos, yo hago una llamada acá a Argentina y aviso que nos estaban tocando la puerta. Los suben al auto y los llevan a un centro de inmigración, de detención para inmigrantes. Y ahí nos pusieron internado, le dicen. Y a nos pusieron como en un galponcito, 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, donde casi ni hablamos yo y ella, pues estábamos como expectantes qué pasaba. Y de repente se la llevaron a ella, durante 3 horas yo no la veo a ella. Nos separan. Nos separan, me cierran a mí ya el galpón. Nada, les pedí agua, me dieron agua a la hora y media. O sea, no había diálogo, no había buen trato, no había trato. No había explicación, el cónsul no estaba, pedíamos que estuviese el cónsul, no lo llamaban. Y bueno, hasta que yo puedo ver que ella, por una endija puedo ver de que se estaba sacando los collares, los aritos, y ahí sentí que, bueno, que estaba haciendo un inventario porque nos iban a dejar detenidos. Claro. Después de 3 horas y media, por lo menos yo tuve mucho miedo, pensaba que me quedaba ahí. Me llaman, yo le pregunto al jefe del procedimiento, le digo en cuántas horas nos íbamos a quedar. Y él me responde, no, horas no, semanas. Y bueno, ahí la verdad es que tuve bastante miedo. Nos metieron en una celda. A ella la meten en una celda y me pasan a mí al procedimiento que estaba ella. Claro. Y cuando estoy en el procedimiento, empiezan a revisar toda mi valija.
Llega el cónsul, me llevan a hablar con el cónsul, yo le comento al cónsul de la situación, me dice, bueno, van a estar más o menos 3-4 días. Ahí le pedí por favor... ¿3-4 días? Sí, le pedí por favor que se comunicara con el diputado Larroque, porque yo lo había comentado y que para mí era importante que el diputado supiese que estábamos en Cuba detenidos. Se comunicaron y bueno, y ahí volví a esa detención y cuando me revisan mis cosas, yo tenía en mi teléfono, porque las tengo las cosas guardadas, tenía una foto con Cristina y ahí me preguntan, porque ellos me habían dicho dónde trabajás en el gobierno de Buenos Aires, me preguntaron de qué ideología política era, yo les dije que... Militabas en el PRO. Que militaba en el PRO, y bueno, claro. No sabían mucho, pero cuando ven, a mí lo que me llama la atención es que cuando ven ellos la foto con Cristina, el oficial, que era el que manejaba el procedimiento, se sorprende y me dice, tiene una foto con la Presidenta de la Nación. Y yo, no, sí, en Argentina es normal trabajar con los distintos sectores políticos y dialogar. Y ahí, enseguida, cuando vieron eso y cuando yo le dije, miren, la Cancillería de esto se va a enterar la Presidencia, cambian el papel del procedimiento. Y a ella la dejan en el estado de detenida, y a mí los papeles que yo había firmado me los sacan, los rompen y me ponen en otro estado. ¿Qué decían los papeles, los que firmaste, los que pudieron leer? No, a mí me hicieron hacer una declaración de lo que habíamos hecho todos los días que estábamos ahí, una descripción física, huellas digitales y datos. Pero que, digamos, había, no sé si alguno de los dos, vos estudias Derecho, me parece. Sí, estaban empezando con los cargos. Si había algún tipo de imputación. La planilla donde ellos completaban los datos, lo que decía era... o sea, como que observaciones sobre comportamiento de inmigración y fijaban como que había un problema con nuestro pasaporte. Correcto. A lo que yo le pregunto, igual en el diálogo con ellos, la imputación de ellos era, que a mí me lo dice la oficial, la mujer de pelo colorado, que era bastante agresiva, me dice que yo tenía que tener mucho cuidado con lo que pensaba. Y yo le respondí que, por lo menos en este mundo, yo pensaba lo que quería. Y ella me respondió, Cuba no es el mundo. Así que la imputación de ellos era que nosotros nos habíamos juntado con personas que ellos entienden peligrosas para el régimen. Sí, en realidad lo que nos argumentaron, primero nos argumentaron el pasaporte y después que nos habíamos extralimitado de la actividad turística. Claro. El cónsul, ustedes ahí me cuentan, tienen un trato con el cónsul. Sí. ¿Les dice algo? Les dice, aparte que van a estar 3 o 4 días, le dice, ¿transgredieron alguna norma? Digamos, nada. El cónsul... No, yo de hecho venía muy alterada porque yo ya estaba, aparte estaba sola en la celda, no sabía dónde estaba él, estaba bastante preocupada. Llego al cónsul súper acelerada y él estuvo todo el tiempo súper tranquilo, nos ayudó un montón. Muy profesional. Sí, muy profesional. Recordemos, ¿se acuerdan el nombre del cónsul? No me acuerdo. Bien. No recuerdo. Pero... ¿Y les dice algo? Les dice, bueno, aparte de esto que puede estar, les dice, ¿infringieron alguna norma? No. Que no habláramos. Que no hablaran. Que no nos quedáramos habláramos tranquilos. Porque ellos iban a encontrar cualquier cosa para no dejarnos ir. O sea, la verdad es que yo y Valentina, te lo contamos, yo por lo menos soy muy efusivo y yo estaba detenido, pero le seguía diciendo las cosas que pensaba en la cara, y cuando llegó el cónsul nos pidió por favor nos calmamos y no dijésemos nada más, porque hasta que no entráramos en el avión ellos podían cambiar la situación en un momento al otro, y de repente nos dijeron, bueno, se van a ir hoy a las 3:30 de la tarde, y la situación fue horrible, escoltados por la policía hasta el aeropuerto, nos hicieron entrar por una parte trasera, una inmigración distinta, o sea, pasamos por un costado, con una valija por otro lado. En la sala de preembarque estábamos yo, ella y 4 policías al lado nuestro, como si fuésemos terroristas. Y ahí, nada, los argentinos empezaron a preguntar qué era lo que estaba pasando, no nos dejaban tener mucho diálogo con las personas que estaban ahí, y nos acompañaron hasta la puerta del avión. Hasta la puerta del avión. Sí. Desde las 5 de la mañana hasta las 3 y pico de la tarde que embarcan. El último contacto con el cónsul fue ahí en el aeropuerto. Sí, el cónsul nos acompañó hasta la puerta del avión. Correctamente la actitud diplomática del cónsul. Súper correcto. Bueno, pero también hay que saber que fue muy importante que el canciller Timerman actuara rápidamente, porque lo que a nosotros nos llegó por el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, es que la Presidenta de la Nación le pidió a Timerman que fuese prioridad de tema en el día de ayer, y yo creo que obviamente que la rapidez de la Cancillería Argentina lo hizo que nosotros pudiésemos salir, porque en un momento, pre a que yo me fuese a mi celda, a la celda, había una chica alemana que estaba ya hace 3 semanas ahí detenida, y un español que ya estaba detenido hace 2 semanas. Con los mismos, o sea, cargos no son, pero con la misma acusa. No se sabe, no pudieron hablar ustedes. Pero lo que sí sé es que, o sea,
la impotencia, la claustrofobia que uno siente, por lo menos en esa Cuba, que es la que vivimos nosotros, nosotros nos pudimos ir. Pero la sensación a mí de tristeza que me queda es que hay gente que no puede irse de ahí. Y eso me parece terrible. No, no solo eso, sino que, o sea, estamos acostumbrados a otra cosa, la verdad. Estábamos ahí y es como que para nosotros es como casi natural decir lo que pensamos y estábamos en un lugar en donde eso no sucedía y tampoco podíamos hacerlo. Nada, es como que en algún punto sentíamos que estábamos ahí por pensar diferente. ¿Tuvieron algún contacto ya aquí en la Argentina con la Cancillería, con la Presidencia de la Nación? Hace poquito que llegaron, hace pocas horas que llegaron. ¿Se comunicó con alguien con ustedes? ¿Van a hacerlo? ¿Cuál es la idea? No, yo hablé con el jefe de gobierno de la ciudad, con Mauricio Macri, que es con quien trabajo. Y nada, me dio un consejo que a mí me gustó mucho, que es que si es necesario hacer lío por la democracia y la libertad, lo siga haciendo. Y que él me va a bancar, así que me sentí bancado por el jefe de gobierno de la ciudad, que es una persona con la que trabajo. Con la Cancillería, Juanjo, que es una persona que trabaja conmigo, pudo hablar. Sí hubo una conversación que la tiene Juan José, que es una persona que trabaja conmigo, con la embajada cubana, muy agresiva. Y nada, creo que se la vamos a presentar a la Cancillería Argentina, porque Claro. respondieron, según Juanjo, de forma muy agresiva cuando pedía que por favor dieran la información de dónde estábamos. ¿No tuvieron finalmente, obvio, voy a hacer una pregunta ridícula, no les dieron copia de nada de lo que firmaron, no tienen ninguna constancia No, por y aparte escrito? ni siquiera te sellan el pasaporte. Nada. Nada. Es opcional. El sello del pasaporte, nosotros cuando entramos, vos si no le decís nada, no te sellan. Pero si vos le exigís a la autoridad migratoria cubana que te tiene que sellar el pasaporte, lo tiene que hacer. Y yo por lo menos le exigí que me sellaran el pasaporte porque tenía la comprobación de que había existido, que había estado en Cuba y no me lo quisieron sellar. Le pedí copias de que nos estaban expulsando del país y no nos quisieron dar. Y la última frase de ellos fue que bueno, que no podíamos volver a entrar en Cuba. O sea, técnicamente, esto no está formal, pero si ustedes quisieran volver a entrar a Cuba, se supone que no deberían. Y yo creo que es un ida y vuelta, un boomerang. Llegamos y nos van a decir que no entremos. Sí. Ahora, yo me quedo con lo que me quedo es con la última imagen del oficial que nos acompaña hasta la escalera del avión, al cual le pregunté si él estaba feliz y estaba convencido con lo que estaba haciendo, miró para el piso y me dijo, no tengo otra opción. Me parece que eso describe lo que es hoy el régimen cubano. En los contactos, Valentina, que ustedes tuvieron, me contaron con un pianista del hotel, Sí, con la otra, moza. la mujer líder Sí. de los... ¿Qué sensación tuvieron? Digamos, ¿qué impresión se llevaron? Mira, las conversaciones que tuvimos los primeros 10 minutos con todos fueron un testeo a ver si no éramos infiltrados del Estado. Después de 10 minutos el discurso cambiaba completamente. La verdad es que los primeros 10 minutos era acá todo está perfecto, acá tenemos salud y educación. Después de los 10 minutos, nada, empezaba una catarsis de problemas que tenían, que en general eran compartidos por todos. La verdad que, o sea, uno también tiene que pararse en el paradigma de lo que plantea ese régimen. Pero nos paramos en ese paradigma y mismo la gente que lo estaba viviendo no está bien. Por lo menos la gente con la que nosotros tomamos contacto. Si bien, a ver, tuvimos una súper recepción, nos recibieron muy cálidos, nos abrieron las puertas de la casa. De hecho, fue mi cumpleaños y una familia me hizo una torta, festejamos mi cumpleaños ahí. Su historia era como muy... Máster en física. Máster en economía, Máster en economía y matemáticas. La madre máster en matemática y el hijo máster en economía. Y ninguno supera los 20 CUC al mes de salario. $20. 20 dólares. Es la moneda para Sí. el pueblo cubano. Para el pueblo cubano. No, no es la moneda para el pueblo cubano, es la moneda de La divisa, divisa. Sí, que claro, es el el dólar, intercambio. y hay otra moneda que es la moneda cubana. Que son 400 pesos cubanos, 20 CUC creo. Claro. Pero me parece que nosotros con ellos pudimos recorrer el hospital al que va el cubano. Y la verdad es que... ¿En Habana o dónde? No, en En Ciego de Ciudad Ávila, Ávila. por Ajá. ejemplo. Y para aquellos que dicen que el sistema de salud cubano, o sea, que por el sistema de salud cubano y por la educación cubano defendemos el régimen, les pido que entren a un hospital en Cuba, les pido que averigüen qué pasa con un chico que va a una escuela pública en Cuba y se queda sin su cuaderno a mitad de año. Si le pueden comprar un cuaderno, si el Estado se lo vuelve a reembolsar. Pasa que no tienen espacio para escribir, por ejemplo, no tienen los útiles para poder seguir la escolarización. Y aquellos que dicen que en Cuba no hay pobreza, nosotros la vimos. ¿Qué valoración tienen, ya más políticamente hablando, de algo que tiene que ver con lo que pasa en Cuba, que es el bloqueo americano? Respecto a Cuba, Claro, ¿qué valoración tiene un bloqueo probablemente el más extenso de la historia contemporánea? y yo creo que es un lento proceso de desgastar no solamente al régimen cubano, sino que están desgastando a la sociedad cubana. Y me parece que si la ONU
plantea la negativa al bloqueo, el bloqueo tiene que terminar, porque me parece que se demostró que los comandantes del socialismo siguen haciendo lo que quieren con el pueblo y que este bloqueo solamente afecta a que no puedan acceder a medicamentos, que no puedan acceder a elementos fundamentales. Quiero decir una cosa, yo pude tomar fotos de una cartilla de alimentos, de racionalización de los alimentos del Estado cubano. Para los que dicen, porque a mí me decía un periodista, no recuerdo quién, que yo estaba mintiendo, porque yo estaba diciendo que ganan 20 CUC, pero me estaba olvidando la carta de razonamiento. Yo le voy a mostrar a ese periodista cuánta comida le da el gobierno cubano. Por ejemplo, al mes, 3 libras de aceite, 2 libras de arroz, un huevo, 2 libras de azúcar. Entonces me parece que yo realmente, y esto lo digo no como militante político, no como persona que trabaja en política, lo digo como ser humano, a la gente que defiende un tipo, un señor que hace 50 años está en el poder en una forma unipartidaria y donde las elecciones son sobre un único partido, me parece que después no puede alzar acá en Argentina la bandera de los 30 años de la democracia. Y hoy se lo dije al negro González Oro. A mí, por lo menos, esto es a título personal, no es Valentina. A mí ver a una persona que perdió sus nietos, perdió sus hijos y lucha por encontrarlos y lucha por la verdad y por enjuiciar a los represores en Argentina, como ese Bebo Bonafini, con su lucha justa, verla abrazar al régimen de Fidel o ver abrazar a Fidel, me hace no entender a veces cuál es el fin y qué es lo que entienden por derechos humanos algunos de los dirigentes en Argentina. Sensación, Valentina, bueno, misma pregunta, Sí, ¿condenás como Pedro el tema del bloqueo? ¿Te parece que también es un fenómeno? Yo creo que el bloqueo es muy funcional para el régimen que tienen, porque el bloqueo es la construcción de un enemigo único, que para ellos la vida es o Cuba o Estados Unidos. Si no estás con el régimen, sos imperialista. Si no estás de hecho, ponderan a Miami como si fuese el único lugar en el mundo. En las conversaciones les planteaba a ellos que Estados Unidos no era ni un poco del resto del mundo, que abrir las puertas de Cuba significaba abrir las puertas a un montón de países con un montón de ideologías. Creo que discutir la ideología, la verdad que es algo que ya está un poco desgastado, y me parece que más allá de las creencias políticas, económicas y sociales que cada uno crea que sea mejor para un país, creo que esta situación ya afecta un poco más allá de lo que No, sin duda. A ver, yo creo que sin libertad no existe la posibilidad de la democracia, esto es una cuestión de base. Me parece que el bloqueo es de una aberración en el sentido de violación de todos los derechos humanos más esenciales, porque si no parece como que si el bloqueo es hecho por un sector occidental, por eso te preguntaba, digo, tu visión. A mí me parece terrible. Y sin embargo creo que no hay democracia en Cuba, hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Total. Me parece que muchas veces, por lo menos lo que yo veo en la discusión política argentina, o la discusión de ideas, o la discusión de posturas, siempre caemos en que si uno condena una cosa no está condenando la otra. A ver, yo condeno lo que pasa en La Habana y condeno la dictadura de Corea del Norte y condeno la dictadura de Fidel, como condeno lo que pasa en Guantánamo, pero porque son cuestiones que ya no hacen a posturas políticas, son cuestiones de derechos humanos. Elementales. Entonces me parece que cuando uno está por La Habana caminando nosotros, por suerte, con Valentina, un día cuando lo tengamos listo lo vamos a dar a los medios de comunicación, pudimos grabar testimonios de pianistas, en gente que no tenía trabajo, profesores de facultades, un señor que había sido condenado 4 años por el Estado cubano a cárcel porque lo querían, o sea, vos te obligan a trabajar para el Estado por 100 o 200 pesos cubanos, que son 9 CUC. Si vos no trabajás, sos considerado por la ley de seguridad social 4 años y medio en prisión. Él no quería trabajar por 200 pesos cubanos. Fue detenido, tenemos testimonio de esa persona también. Y lo que uno puede ver es que cuando uno habla con un cubano, verle la cara al cubano, cuando empieza a contar su postura que no va con el régimen, ver cómo mira para todos lados, para ver si alguien está escuchando, alguien está viendo, a mí me dio terror, me dio una sensación de mucho miedo. Bueno, muchas gracias por haber venido. ¿Tienen ganas de volver? ¿Te gustaría volver? Y creo que no tenemos muchas opciones. Supongamos que pudieran entrar. Sí, a mí me encantaría. La verdad es que el pueblo cubano a mí me encantó. Me parecieron súper cálidos y súper receptivos. ¿Pedro? A mí me gustaría volver, obviamente, con un pueblo cubano que viva la democracia y la libertad, porque yo creo que la próxima vez que voy me dejan detenido para siempre. Porque me encargo de ir y decirle lo que se me canta a todos esos comandantes, que como bien me dijo Valentina, una frase volviendo en el avión,
es una ironía el socialismo, porque nada es de todos, pero todo es del comandante. Chicos, muchas gracias por haber venido. Los tweets de ustedes, por si la gente quiere seguirlos o demás. ¿El tuyo, Pedro? Es @Peter con I, no Peter en inglés, Castillo. Peter-Robledo. Peter-Robledo. Y el de... Y el mío Valen Aragona, creo, no lo uso mucho. Ok, listo, fantástico. Ahí está. Gracias, chicos, muy amables. Hacemos una pequeña pausa.